Hermanos, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Las últimas 2 semanas hemos estado estudiando la segunda carta de Pedro, capítulo 3, y esta semana vamos a seguir estudiando ese capítulo. En esta tarde vamos a estudiar sobre la necesidad de tener memoria de la palabra de Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, 1 y 2 dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Recuerde que Pedro escribió sus 2 cartas para despertar el entendimiento de los hermanos. Y en el versículo 2, Pedro nos dice que es necesario tener un entendimiento despierto para tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los profetas y del mandamiento del Señor y Salvador Jesucristo. Pero también el versículo 2 nos explica cómo es que el entendimiento se levanta del sueño y del adormecimiento. Pedro les pide a los hermanos que tengan memoria de las palabras dichas por los profetas y del mandamiento del Señor y Salvador Jesucristo. Las palabras dichas por los santos profetas y el mandamiento de Jesús tienen una cosa en común: que no fueron palabras propias de los que las hablaron, sino que fueron las palabras de Dios. Esa misma carta, la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 21, él escribió así: Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, refiriéndose a los profetas, hablaron siendo inspirados y dirigidos por el Espíritu Santo. De igual manera, hay varios pasajes en la Biblia donde nos dicen que Jesucristo nunca habló por su propia cuenta. Pero solamente para que veamos esto, quiero leer Juan capítulo 12, del versículo 42 al versículo 50. Dice así: Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El mandamiento del Señor Jesús es el que recibió del Padre, y lo que Él dijo y lo que Él habló, lo hizo conforme a la manera que había aprendido del Padre. Esto, por supuesto, es de acuerdo a la profecía que ya Dios había dado muchos años atrás sobre el oficio de Jesucristo como profeta. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, leemos así la palabra del Señor. Deuteronomio 18, 18 y 19. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. ¿Por qué sabemos que este pasaje habla sobre Jesucristo y no de otro profeta?
porque Pedro lo cita cuando está predicando a Jesucristo después de sanar al hombre cojo en el capítulo 3 de Hechos. Nosotros ya hemos estudiado esto, hermanos, en la reunión familiar, pero vale la pena repetirlo para despertar nuestro entendimiento. La tarea de todo profeta fue hablar las palabras de Dios, nada más y nada menos. Ese fue el mandato de Dios a sus santos profetas. Y además nosotros debemos de entender que solo la palabra de Dios es viva y eficaz. Y solo la palabra de Dios tiene el poder de cumplir fielmente y al pie de la letra con el propósito de Dios. Solo la palabra de Dios hace exactamente lo que Dios quiere hacer. Toda palabra, todo pensamiento, toda opinión, todo criterio propio del hombre es sabiduría humana y sale sobrando porque no ayuda al alma ni tampoco resuelve el problema más grave del hombre, que es el pecado que está ligado a su corazón. El libro de Éxodo nos aclara un poco más sobre la función y sobre la tarea del profeta de Dios. Éxodo capítulo 4, que es donde Dios llama a Moisés y lo envía a liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Y se acuerdan ustedes, hermanos, que Moisés puso una y otra excusa para no ir y ser el hombre usado por Dios para hacer esta tarea. En el capítulo 4 de Éxodo, del versículo 10 en adelante, dice así: Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: Ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hablar y de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Entonces vemos aquí de que Aarón ayudó a Moisés a hablarle al pueblo porque Moisés tenía un problema con comunicarse bien. Pero note que Dios le dice a Moisés, él, refiriéndose a Aarón, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Pues de la misma manera, el profeta le es a Dios en lugar de boca. El profeta y todo aquel que profesa hablar en nombre de Dios es solamente un vocero de Dios. Por eso Dios le dice a Moisés: yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar, en el versículo 12. Y le vuelve a repetir lo mismo en el versículo 15, diciéndole: yo estaré con tu boca y con la suya, refiriéndose a la boca de Aarón. El hombre de Dios, cuando profesa y pretende hablarle al pueblo de Dios, su tarea, su función, su mandato es hablar las palabras de Dios, serle a Dios en lugar de boca. Bueno, lo que Pedro dice en su segunda carta es que, o lo que él quiere que nosotros entendamos, es que las palabras de Dios dichas por los profetas y el mandamiento del Señor Jesucristo son las que despiertan nuestro entendimiento. Job 32:8 dice: ciertamente hay espíritu en el hombre,
y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Salmo 25, del versículo 8 al versículo 12 dice: Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Versículo 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Al hombre que teme a Dios, Dios mismo será el que le enseñe y el que le haga entender la manera que debe de vivir aquí en esta tierra. Salmo 32:8 dice: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Si nosotros como hijos de Dios entendemos, conocemos y sabemos la manera en la cual nos debemos de dirigir, no es por nuestra propia inteligencia, nuestra propia astucia, nuestro criterio, nuestra opinión, nuestra prudencia, sino porque Dios nos hace entender. Salmo 119:30 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Al exponer la palabra, al predicar, al enseñar, al explicar, al revelar y al manifestar las palabras de Dios, el hombre, por muy simple que sea, empieza a entender. Proverbios 2:6 dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Lo que sale de la boca de Dios son sus palabras, y sus palabras nos dan conocimiento, inteligencia y sabiduría. Y Pedro quiere que los hermanos a quienes les escribió por segunda vez, y nosotros ahora que escuchamos la palabra del Señor, recuerde de que una de las cosas que Pedro les dijo a los hermanos es que él iba a hacer lo posible para asegurarse que alguien iba a quedar después de su muerte y les iba a recordar estas cosas. Y tenemos la segunda carta de Pedro, y el Señor, por su gracia, por su misericordia, por su presencia, nos sigue 2000 años después, nos sigue recordando estas mismas cosas y nos dice que solamente teniendo memoria de la palabra de Él es que nosotros vamos a lograr entender la verdad de las cosas. Quiero terminar, hermanos, con 3 principios bíblicos que podemos sacar nosotros de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Número 1, que Pedro especifica exactamente lo único que nos hace entender la verdad. Y eso es la palabra de Dios. Por eso es que Pedro les dice a los hermanos: es necesario que tengan memoria de ella. Número 2, Pedro pone limitaciones a lo que nosotros podemos llamar la palabra de Dios. Solamente las palabras antes dichas por los santos profetas y el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo que fue dado por sus apóstoles. Esa es la palabra de Dios. Y número 3, al unir las palabras de los profetas con el mandamiento de Jesucristo, Pedro los pone en el mismo nivel y les da la misma autoridad. ¿Por qué es importante recordar esto? Bueno, para nosotros que hemos creído, entendemos, aceptamos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, Dios encarnado, el Señor y Salvador, no solamente para nosotros los gentiles, sino también para los judíos, incluyendo a los santos profetas. Nosotros que hemos creído, conocemos, sabemos, entendemos y aceptamos de que Jesús tiene toda potestad en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Algo que ningún hombre tiene en el universo. Nosotros entendemos, hermanos, de que los profetas
como los apóstoles, eran siervos del Señor Jesucristo. Ahora recordemos a quienes les escribió Pedro. Pedro les escribió a judíos cristianos que estaban dispersos en todo el Imperio Romano. Y eso lo sabemos porque en la primera carta de Pedro, cuando él se introduce, él dice exactamente a quién dirige su primera carta. Recuerde que para el pueblo judío, Jesús, el hombre que fue colgado, o mejor dicho, el hombre que ellos colgaron en un madero, ese hombre fue un impostor, no fue el que decía que era, no era el Hijo de Dios, no era el Mesías, no era el Salvador y no era el Rey que ellos habían esperado y que sabían que Dios lo había prometido. Entonces, cuando Pedro une el mandamiento del Señor Jesucristo junto con las palabras de los santos profetas, lo que Pedro está haciendo es que les está haciendo entender a los hermanos judíos que habían creído en el Señor Jesús, les está ayudando a no ser engañados por todos aquellos hombres que negaban la divinidad del Señor Jesús y todos aquellos hombres que negaban su autoridad y la autoridad de sus palabras, como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el prometido, como el profeta del cual se había hablado en el libro de Deuteronomio. Y por eso es que Pedro les dice a los hermanos, para despertar el entendimiento es necesario que nosotros tengamos en memoria la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.